Mi nombre es Gustavo Kruger, yo soy responsable comercial para la empresa Stratpharma de Suiza, para todo lo que es la región de Latinoamérica. Y hoy tenemos una nueva webinar en nuestras secuencias de webinar que hacemos todos los meses, en conjunto con nuestra red de distribuidores de toda la región. Así que quiero darles las bienvenidas y agradecerles por estar presentes esta noche junto a nosotros y agradecer el esfuerzo de nuestra red de distribuidores en la convocatoria de todos los colegas alrededor de la región. Hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Edmundo Sacco, de Perú, médico cirujano, especialista en láser y fototerapia, que nos va a hablar de tratamientos de remoción de tatuajes y sus complicaciones y cómo trabajar con siliconas en gel. Doctor Sacco, muchas gracias. Es todo suyo el manejo de la webinar. Gracias Gustavo. Bueno, a ustedes por la invitación. Siempre es muy gustoso para mí poder compartir cuando estamos en estos webinars, porque la información, como digo yo, siempre es universal y estamos nosotros para hacer un vehículo y poderla compartir. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, si tenemos todo bien? Se ve perfecto. Ok. Entonces, hoy el tema que nos convoca es el manejo de las complicaciones en el tratamiento de la eliminación de tatuajes y sobre todo su manejo conjunto con gel de silicona, ¿no? Si bien yo tengo cerca de 13 o 14 años utilizando láseres, sobre todo, y definitivamente fue el primer equipo con el que tuve contacto, fue un láser de Q-Switch para la eliminación de pigmentos y tatuajes. He tenido oportunidad de trabajar con varias marcas. Sin embargo, no hay un conflicto de interés comercial con ningún equipo en esta presentación. El manejo de los geles de silicona, pero no hay un conflicto de interés con las casas comerciales de láser. Para hablar de tatuajes, primero hay que definir un poco de qué estamos hablando, ¿no? Es la introducción de pigmentos en la piel mediante agujas, ¿no? Estas son técnicas pues que se daban desde tiempos muy remotos, los navegantes, los polinesios, ¿no? Y lo que se hacía artesanalmente al inicio era pues introducir tinta en la piel, ¿no? Excluimos a los tatuajes de henna, que son tatuajes de tipo temporal, ¿no? Sin embargo, la historia nos remonta hasta más de 3000 años antes de Cristo, con el hombre de Otzi, que fue hallado en unas cavernas en esta zona de Otzi, en donde se encuentran tatuajes en las articulaciones, y al hacer pues el estudio de la momia del cuerpo, se encontró que coincidía con articulaciones en donde había problemas de tipo artritis, ¿no? Sin embargo, y con mucho orgullo digo, este otro hallazgo de la Dama de Cao, que es al norte de Perú, en la zona de La Libertad. He tenido oportunidad inclusive de visitar este museo del sitio, porque es en donde se halló a esta momia, a esta Dama de Cao. Se encuentra claramente, como ven en la foto inferior, imágenes de serpientes, arañas, monos, leopardos tatuados en la piel, ¿no? Esto data de aproximadamente el siglo IV después de Cristo. Entonces, probablemente en la historia estos son los dos hechos que marquen un poco el origen de los tatuajes. Sin embargo, cuando los clasificamos por su origen, también hablamos de los tatuajes amateur, los que son hechos pues de manera nada profesional, a veces un poco al paso, a veces en una playa, en un mercadillo. Por supuesto que los tatuajes profesionales de muy alta definición, con tintas pues que conservan sus colores durante el tiempo, y también los tatuajes de tipo accidental, ¿no? La caída en una moto y rasparse en el pavimento, tatuajes, ahora vamos a ver pues también traumáticos de tipo pólvora, o una caída pues en la pista, ¿no? Si los clasificamos por su función, están también los tatuajes artísticos, por supuesto que los cosméticos, ¿no? Los que ayudan a los delineados de párpado, de labios, etcétera, pero también hay una clasificación pues de los tatuajes médicos, ¿no? Por ejemplo, en estas cirugías, para recomponer la areola después de una cirugía mamaria,
¿no? Y sin embargo, cuando hablamos de tatuajes, hablamos también de las reacciones que causan en la piel, ¿no? Entonces tenemos reacciones que van desde los procesos inflamatorios o reacciones inflamatorias como el dolor, el prurito, sensación de hincón, fotosensibilidad en la zona donde se realiza el tatuaje. También pues hay a veces reacciones de tipo granulomatosa. Están por supuesto las infecciones. Recordemos que abrir la puerta de la piel para la inyección de la tinta puede también arrastrar pues bacterias, hongos o virus. Están también las reacciones cutáneas como las urticarias, las dermatitis y las reacciones de tipo alergia incluso a la tinta. Y también, pues, las tumoraciones, ¿no? Por ejemplo, en una persona con antecedente de verrugas vulgares, molusco contagioso, herpes inclusive, puede haber estos brotes o tumoraciones en las áreas donde se realiza el tatuaje, ¿no? Vemos pues que a veces inclusive en áreas en donde se manifiestan las tintas, sobre todo las de color rojo, ¿no? Por el tipo de componentes que se utiliza a veces en la tinta roja, el cromo, por ejemplo, es la que, de todas las tintas, la que suele desarrollar más complicaciones, ¿no? La que puede, en la mayoría de casos, tener reacciones adversas, ¿no? Sin embargo, ya hablando de la eliminación, uno diría, si alguien ya se hizo el tatuaje, ¿por qué eliminarlo, no? A veces, pues, aceptan los pacientes. A mí me gusta conversar con toda persona a la que le ayudo a eliminar un tatuaje para preguntar qué fue lo que ocurrió, ¿no? Y si bien por lo menos lo más frecuente es la eliminación de algún nombre, de alguien que ya no significa alguien en la vida de esa persona, o las personas que postulan, por ejemplo, en el caso de Perú, a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional y se les exige que no tengan un tatuaje en la piel, por lo general pues lo asocian a una mala decisión, a que de pronto pues no colmó la expectativa el tatuaje que querían hacer y a veces quieren tatuar otra cosa encima, también a que se ha ido perdiendo la coloración o la resolución de su tatuaje. Como digo, requisitos de trabajo, ¿no? Hay quienes se arrepienten porque sienten que en las entrevistas de trabajo no les va bien cuando tienen tatuajes, sobre todo en áreas visibles, ¿no? Hay personas pues que de pronto se tatuaron algo que en ese momento tenía un gran significado en su vida y con el paso del tiempo se arrepienten, ¿no? También por aburrimiento, y hay quienes quieren pues espacio para seguir haciendo más arte en su piel y quieren quitar o atenuar un tatuaje para poder tatuar otra cosa encima. Pero entonces hablamos ya ahora, entramos a los métodos, y lo pongo entre comillas, porque a veces nos encontramos pues con cosas raras. Esto, en fin, es todavía algo artístico cuando esta persona ya no quería que se viera el nombre probablemente de una expareja. Pero hablo pues de los procedimientos que para nada son los adecuados o los correctos, como personas a las que les han querido eliminar pues un tatuaje a partir de una dermoabrasión, o por ejemplo, personas a las que les han realizado peelings químicos para intentar remover la tinta de un tatuaje, personas a las que les han hecho pues procedimientos como la crioterapia, ¿no? Una quemadura por frío, o personas a las que les han realizado tratamientos con IPL, ¿no? Considerando que algunos filtros de los IPL podrían ayudar con algunos pigmentos, pues vamos a ver ahora el por qué no funciona tan bien pues en el caso de los tatuajes, ¿no? Evidentemente necesitamos energías que pueden ser altas, pero en tiempos muy cortos que no generen calor, porque luego vienen pues estas tremendas quemaduras, ¿no? Y por supuesto han habido por métodos quirúrgicos, ¿no? Por intentando hacer inclusive cirugía en áreas extensas, y aquí es donde, por supuesto, pues la piel es la que padece, ¿no? Sin embargo, también se da pues por el uso inadecuado de láseres que en realidad no están hechos tanto para la eliminación del pigmento de manera natural. Entonces, algunos han utilizado láseres de tipo ablativo, como el CO2 o el Erbium Yak, para querer remover el pigmento que queda acumulado o atrapado en la piel, y en realidad pues lo que terminan dejando son tremendas cicatrices o un tejido pues bastante cicatricial, en donde inclusive muchas veces cuando queremos corregir estas cicatrices nos encontramos con la tinta debajo, ¿no? Uno de los peores casos que vi en mi vida
Cuando esta persona fue a quejarse al lugar donde le realizaron el procedimiento, lo primero que le dijeron fue, nosotros te dijimos que quitábamos la tinta y la tinta ya no está. Si quedó una cicatriz ya no es responsabilidad nuestra, ¿no? Y tampoco es la idea, ¿no? Sin embargo, vamos a encontrar también aparatologías que no son las adecuadas, ¿no? Algunos son electrocauterios o inclusive este tipo de aparatos que son de uso casero, personal, para que la persona lo compre y lo haga ella misma en su domicilio, ¿no? Entonces ofrecen solución para, como ven ahí, eliminar verrugas, nevus, tratamientos de estrías, etcétera, y ponen el tema de los tatuajes también, ¿no? Y muchas veces vemos pues las complicaciones que se generan a partir de esto, ¿no? Cuando hablamos de los láseres adecuados para la eliminación de tatuajes, hablamos en general de los láseres de tipo Q-switch. Q-switch es en realidad un tipo de emisión de disparo de láser que lo que hace es emitir en fracciones muy cortas de tiempo. Los Q-switch pues en los últimos 10 u 8 años ya se emitían en nanosegundos, de los últimos 2, 3 años en picosegundos y probablemente pues pronto estemos frente a la generación de los láseres en femtosegundos, ¿no? Que cuando para nosotros en dermatología, en estética, pensamos que los picosegundos son fracciones cortísimas, pues los láseres de oftalmología emiten en femtosegundos, que es todavía una fracción más corta, más pequeña, ¿no? Entonces, solo para entender esa fracción de tiempo, cuando hablamos de un picosegundo, estamos hablando de que es la 1000 billonésima parte de un segundo, ¿no? Entonces, son fracciones cortísimas, cortísimas de tiempo. Entonces, los láseres que son utilizados comúnmente, está el láser de rubí, aunque, digamos, ha ido perdiendo un poco espacio frente a los láseres Q-switch de tipo alejandrita, o probablemente el más conocido de todos, que es el neodimio YAG, y que tiene una longitud de onda de 1064 nanómetros, que nos ayuda muy bien con el color negro y el azul, y los láseres de KTP, que normalmente los láseres Q-switch de neodimio YAG vienen asociados con el KTP, porque lo único que se hace es colocar una lente que duplica pues la frecuencia, ¿no? Y reduce la longitud de onda exactamente a la mitad. O sea, es una, digamos, como un lente que duplica la luz, la onda de luz, lo que hace que se reduzca la distancia entre una onda y la otra a la mitad, y estamos ya con un láser de lo que llamábamos antes KTP, ¿no? Cuando aplicamos estos láseres de Q-switch, vamos a ver que la piel genera dos tipos de reacción, ¿no? Los efectos secundarios, que son esperables, digamos, como el eritema, el edema, el calor o el dolor, y en algunos casos, pequeñas flictenas o ampollas, sobre todo en las áreas donde tratamos tatuajes. Y por otro lado están ya las complicaciones o efectos adversos, los que no deberíamos esperar que ocurran, que normalmente se dan pues esto ya como una complicación, ¿no? Una ampolla extensa, dolor intenso, o algunos que son incluso tardíos, como la presencia pues de áreas de hipopigmentación permanente o hiperpigmentación, discromías en la piel, que es lo que no debería ocurrir cuando... Ok, falló el audio aquí. Y decíamos que son el tipo de reacciones que no deberían darse cuando usamos una longitud de onda adecuada o cuando utilizamos pues el equipo correcto, ¿no? Posibles causas, decíamos, la longitud de onda incorrecta, o sea, cuando usamos un láser que no estaba hecho para esa función, cuando hay una indicación incorrecta, por ejemplo, en pacientes pues, que tienen muy poco tiempo de haber realizado el tatuaje, o en pacientes con pieles pues, queloides o que hacen cicatrices atróficas, hipertróficas. También cuando hay configuración incorrecta de datos, ahora vamos a hablar un poco más de esto. Cuando no se considera el fototipo del paciente y se cargan los mismos parámetros independientemente del fototipo del paciente, cuando no hay el adecuado enfriamiento posterior a los disparos,
lo cual genera pues más calor, más inflamación y por supuesto mayores efectos adversos. Cuando el paciente no cumple las indicaciones, ¿no?, del cuidado del calor, del sol o aquello que le hayamos indicado, cuando el colega pues no tiene la experiencia profesional mínima para el tratamiento, o cuando es personal en general no calificado o que no tiene conocimiento del tratamiento, ¿no? Para prevenir que esto no ocurra, pues obviamente hay que hacer una buena indicación, hay que valorar la zona a tratar, y me refiero específicamente a que a veces consideramos el fototipo del paciente mirando la piel del rostro y no consideramos que el tatuaje podría estar específicamente en un área que ha estado más fotoexpuesta o que es más oscura, o de lo contrario más clara, y probablemente pues la energía podría cambiar en base a la piel del paciente en el área de tratamiento. También el sistema láser a utilizar, ¿no?, que sea el correcto, el adecuado. En algunos casos, sobre todo en fototipos altos u oscuros, la preparación con despigmentantes, ¿no? Contemplar sistemas de enfriamiento cuando es necesario, ¿no? Ya sea criógeno, ya sea estos complementos con gas, con aire frío. Y hay una escala, ¿no? Una escala que llamamos de Kirby Design, que es más o menos nos acerca a la cantidad de sesiones que podría necesitar un paciente en base a algunos parámetros, ¿no? Esto es sobre todo pensando en los láseres de tipo nanosegundos, ¿no?, que emiten en nanosegundos, los Q-switch en nanosegundos. Un primer parámetro es el tipo de piel del paciente, ¿no? Los fototipos de Fitzpatrick que conocemos, del 1 al 6, ¿no? Dependiendo del fototipo del paciente me da un primer puntaje, ¿no? Por ejemplo, el típico paciente latino, digamos que podría estar en un fototipo de tipo 4, entonces ahí tenemos los primeros 4 puntos de esta escala de Kirby Design. La ubicación del tatuaje, ¿no? Digamos que es un tatuaje que se encuentra en la zona del hombro, pues tenemos aquí, ¿no?, 2 puntos adicionales. Hasta ahora, con el tipo de piel y la ubicación, iríamos 6 puntos. La cantidad de tinta, ¿no? Por lo general, un tatuaje en el área que lo delimita es delineado, ¿no? El primer arte es delinear, como cualquier dibujo, delinear la figura y luego sombrearla. Entonces, hay áreas que podrían requerir más sesiones o menos sesiones en base a si es un delineado con mucha tinta o si es solamente un sombreado, ¿no? Entonces, digamos que un tatuaje promedio podría tener estos 3 puntos adicionales, ¿no? Hasta ahí ya estamos hablando de 9 puntos. También si hay capas de tinta, ¿no? Vale decir, hay personas que a veces están descontentos con un tatuaje y se tatúan otra cosa encima, o los típicos retoques a los tatuajes, que a veces cuando pasan los años y la figura va perdiendo el tono, el color, hay personas que se vuelven a tatuar encima. Entonces, si el tatuaje tiene varias capas, ya sumaría otros 2 puntos adicionales, hasta ahí vamos 11. Y también si es que la piel pues queda como si nada hubiera ocurrido, o si comienza a generar cicatrización en la zona de tratamiento. Vale decir, si no hay cicatriz serían 0 puntos, pero si hay una cicatriz que se va haciendo pues hipertrófica, elevada, o que va generando retracción en la zona del tejido, por supuesto en reacciones de tipo queloide, va sumando puntajes, ¿no? Entonces, cuando sumamos todos estos parámetros y el último, que es si el tatuaje es solo de color negro, si tiene negro y rojo, o si tiene pues múltiples colores, entonces haciendo una suma de estos puntos, de este puntaje de la escala de Kirby Design, nos aproxima la cantidad de sesiones que podría requerir la eliminación de ese tatuaje. Vale decir que un tatuaje negro en el hombro con tinta moderada, en un paciente de fototipo 4 podría demorarnos tranquilamente 10 o 12 sesiones de láser, ¿no? Para esto sirve esta escala, para hacer una especie de predicción. Contrario pues a lo que muchas veces las personas, sobre todo que tienen poca experiencia o que están iniciando en eliminación de tatuajes, a veces pues directamente le ofrecen a los pacientes que esto va a ser en pocas sesiones, ¿no? Las tecnologías actuales han ido reduciendo en algunos casos significativamente esta cantidad de sesiones, pero cuando menos nos da una idea de la cantidad de sesiones que puede requerir un paciente, ¿no? Lo común, lo convencional, cuando aplicamos un láser de tipo Q-switch en un área de tatuaje, vamos a
a guiarnos con estas figuras, si la tinta fue introducida en la piel y yo hago un disparo, lo que convencionalmente ocurre es que el láser choca con las moléculas de tinta, las hace estallar, ese estallido genera un gas, que es lo que clásicamente vemos en cualquier video de eliminación de tatuajes, cuando disparamos sobre un área de tatuaje y inmediatamente se pone blanco. Ese blanco es el gas que se genera en el estallido de la tinta, ¿de acuerdo? De un tiempo a esta parte, se crearon técnicas en donde se decía, si esto es un gas, ¿qué pasa si abrimos canales, ¿no? Con un láser fraccionado? En algunos casos, algunos lo intentaron hasta con dermarollers, para dejar liberar este gas, ¿no? Si nosotros nos quedamos con el paciente después de generar este gas, al promedio a los 15 o 20 minutos, ese gas ya se reabsorbió, se desvaneció y el tatuaje nos muestra nuevamente su color porque ya sabemos que este no es el resultado inmediato. Entonces, se desarrollaron técnicas en donde cada 20 minutos se podía volver a disparar sobre la tinta con la intención de, en cada sesión, dar 2 o 3 pasadas sobre el área de tratamiento. Luego aparecieron estas ideas de abrir canales con láseres fraccionados, lo que poco a poco fue llegando hasta las tecnologías actuales, que son los láseres de tipo Q-switch fraccionados, en donde se hace una primera pasada en modo Q-switch fraccionado, que ya de por sí abre canales, son energías mucho más altas que los disparos convencionales del láser Q-switch. Abren estos canales, ya de por sí hay una reacción con la tinta de tipo ruptura o estallido, y permite que en el inmediato podamos pasar con el spot completo, lo que hacíamos convencionalmente, y que esta energía, pues esto no solo nos ayuda a romper o fraccionar más la tinta, sino que deja salir ese gas y se acumula por menos tiempo, lo cual hace que yo pueda a los 3 o 5 minutos dar una segunda pasada, y en las sucesivas sesiones podría dar hasta una tercera o cuarta pasada de láser Q-switch en una misma sesión. Y esto es lo que nos ha ayudado bastante a reducir la cantidad de sesiones, ¿no? En estas fotos vemos, por ejemplo, ¿no?, el antes de un tatuaje. Cuando hablamos de que el láser Q-switch en modo fraccionado es un disparo que, a diferencia del CO2 fraccionado o el erbium fraccionado, es un disparo que emite mucho menos calor, no es coagulativo, por lo cual en el inmediato después de la sesión podemos ver inclusive microsangraditos, pero se genera pues las costras, y 10 días después de un primer tratamiento, 3 meses después de una primera sesión, vemos cómo pues el resultado hace que la tinta baje mucho más de lo que se hacía antes, ¿no?, de lo que convencionalmente se hacía con los Q-switch cuando emitían en fracciones de tiempo más largas, ¿no? Y tenemos también pues estos estudios comparativos en donde ya con el uso de estos láseres fraccionados se ven los resultados, por ejemplo en este caso después de 3 sesiones, que evidentemente el área tratada con Q-switch fraccionado y disparo convencional se borra un poco más rápido en relación con el disparo que normalmente se hace, ¿no? También, como otra parte de esta introducción, están por supuesto estos dos fabulosos productos, el StrataDerm y el StrataMed, que nos ayuda en la corrección de cicatrices, en el caso del StrataDerm, de cicatrices tanto antiguas como nuevas, hipertróficas, queloides, eritematosas, inclusive las pigmentadas, y en el caso del gel de silicona StrataMed, que lo utilizamos pues en heridas abiertas, en excisiones quirúrgicas, biopsias, después de la sutura, inclusive antes de retirar los puntos de una sutura ya se puede hacer uso de esta silicona líquida, ¿no? Y también en las cicatrizaciones por segunda intención, ¿no? Entonces, son dos de las herramientas que he comenzado a asociar con estos tratamientos y que va muy bien, ¿no? Entonces, vamos a entrar ya ahora sí a lo que es los tips, ¿no?, que debemos tener en cuenta para la correcta eliminación de los tatuajes con un tratamiento láser, ¿no? Básicamente hablamos aquí de que, en primer lugar, lo único que nos queda son retos, a veces más grandes, a veces más pequeños, pero en líneas generales ayudamos a todas las personas pues, que están insatisfechas, ya sea en estos casos, con maquillajes cosméticos pues, mal realizados, en donde uno
a veces ni siquiera entiende qué hizo llevar a la persona que lo realiza a irse tan fuera de los parámetros de una ceja normal, y las pacientes vienen pues completamente insatisfechas para querer eliminar, ¿no? Incluso con estos tatuajes blancos, color piel o claros, que son un reto interesante del que vamos a conversar ahora también. Donde incluso estos tatuajes bien o mal realizados pueden alcanzar pues un color mucho más uniforme o la atenuación o disminución de las tintas, ¿no? También hay que hacer el hincapié, ¿no? Mencionábamos hace un momento los tipos de láser Q-switch y qué colores ayudan a borrar. Entonces el Q-switch convencional, el que la mayoría tiene o tenemos, borra muy bien el negro, borra muy bien el rojo, pero algunos colores como el verde va quedando. Y a veces ocurre que algunos pacientes, al tatuarlo, sobre todo cuando no son tintas muy profesionales o tatuadores muy profesionales, a veces han tenido pues un residuo de tinta que lo han mezclado con un poco de tinta negra. El tatuaje en este caso era negro, pero cuando vamos haciendo el tratamiento y se elimina lo negro, vemos que va quedando debajo un tono verde turquesa porque era una tinta mezclada, ¿no? Entonces a veces nos ocurre esto también en los tratamientos de eliminación de tatuajes. Entonces, hablando, por ejemplo, de los tatuajes de tipo traumático, ¿no? Traumático, recordemos que son, por ejemplo, las caídas pues, y raspones en la pista, personas que derrapan con una moto, por ejemplo, o en el caso de esta paciente que se cayó de cara, de rostro, caminando sobre piedra, sobre laja, ¿no? Entonces, tienen este tipo de tatuajes traumáticos en donde a veces aquí se queda impregnada partículas muy grandes de brea, de piedritas o de tierra, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, por ejemplo, sí se puede hacer una ablación, sí se puede hacer una extracción de las partículas grandes con un láser ablativo, un CO2, por ejemplo, un Erbium Jack, y además ya tratar el pigmento como tal de la brea, en este caso, o del pavimento con un láser de tipo Q-switch, y en la medida de que se rompa la integridad de la piel, funciona mejor en estos casos el Stratamed, por ejemplo, ¿no? El que sí podemos usar en heridas abiertas. Parte de estos tatuajes traumáticos son los de pólvora, por ejemplo, ¿no? Esto cuando una persona está cerca a un disparo de perdigón o de arma de fuego, o por ejemplo, aquí es la entrada del orificio de una bala, de un proyectil de arma de fuego, y se impregna la pólvora alrededor. Entonces, en estos casos también muchas veces hay que, con mucha paciencia, hacer una ablación de las partículas más grandes de pólvora y luego tratar el resto como un pigmento, ¿no? Exógeno que ha ingresado a la piel con los láseres de tipo Q-switch, de la misma forma que comentábamos en los tatuajes traumáticos, ¿no? Cosas que hay que tener en cuenta también. Se han hecho estudios en donde se ha determinado de que no hay necesidad de acercar mucho las sesiones. Hay personas que comenzaban a hacer sesiones de láseres Q-switch cada mes, por ejemplo, o cada 3 semanas, cada 2 semanas, con la intención de avanzar más rápido. Pero aquí hay que entender dos cosas. Una es la capacidad que tiene el láser de ir rompiendo las moléculas de tinta en partículas más pequeñas para que los macrófagos se la puedan comer y la eliminen a través del sistema linfático. Y otra cosa es el tiempo que eso demora. Entonces, se hicieron estudios en donde se comparaba si yo realizo estas sesiones cada 3 meses, por ejemplo, o cada 6 meses, versus realizarlas de manera mensual. Y finalmente, lo que tarda es el tiempo en el que el macrófago se va a comer esas partículas y además lo va a filtrar a través del sistema linfático. Entonces, no solo no hay necesidad, sino que si nosotros hacemos un proceso inflamatorio, tenemos más riesgo, más posibilidad de que pase esto, ¿no? Áreas de hipopigmentación en donde la piel ya no va a retomar su tono normal, su tono natural, en donde ya el pigmento natural de la piel de esta paciente ha competido con el pigmento exógeno y el láser no discrimina y solamente causa estos problemas, ¿no? Entonces no ha demostrado efectividad hacer sesiones menos espaciadas, ¿no? Más continuas. Además, en pacientes que tienen fototipos altos o pieles oscuras,
ya de por sí hay que distanciar más las sesiones para que este mismo proceso inflamatorio no nos deje pues estas áreas de hipopigmentación permanente, que es lo que llamamos a veces también tatuajes fantasmas, ¿no? Si bien ya no se ve la figura del tatuaje, sí nos deja toda un área en donde la despigmentación o hipopigmentación de la piel nos dice que algo hubo, ¿no? Y no es tampoco el objetivo de los tratamientos. Cuando hablábamos de los tatuajes de tipo cosmético, hay que tener una salvedad interesante, que es que muchas veces en estos delineados, tanto en párpados como en los labios, por ejemplo, cuando se utiliza como componente de la tinta el dióxido de titanio, que es algo que se utiliza mucho en los bloqueadores solares, por ejemplo, que es de color blanco y que lo que hace es bajar el tono, ¿no? Un tatuador o una cosmiatra que hace uno de estos maquillajes permanentes, lo que hace es irle dando un tono más parecido al tono que le va bien al paciente, y por eso a veces utilizan este dióxido de titanio para ir aclarando un tono más oscuro. Pues este dióxido de titanio, por lo general, en la primera sesión de láser, se oscurece, se oxida. Entonces vemos casos como este, en donde ese tono medio rojo, oscuro, luego de la primera sesión se torna negro. Luego, esto, como un pigmento negro, baja, pero nos enfrentamos pues a la incomodidad de un paciente que tiene que caminar 2 o 3 meses con un delineado ya mucho más oscuro del que originalmente tenía, que es el mismo caso de esta paciente. Entonces, a veces es necesario que prevengamos a los pacientes cuando hacemos estos tratamientos de que como no conocemos qué pigmento se utilizó, si es que tuviera algún componente de tipo dióxido de titanio, existe la posibilidad que en la primera sesión se oscurezca, ¿no? Además, otra cosa interesante es que los láseres siempre tienen lo que llamamos nosotros cromóforos, vale decir, qué es lo que busca el láser para tener un efecto, ¿no? En el caso de los pigmentos, lo que busca es la tinta, ¿no? El pigmento oscuro, o, bueno, en el caso de los láseres de KTP, el pigmento rojo, el pigmento verde para los otros láseres. Entonces, sobre todo en las primeras sesiones, donde vemos que hay mucha tinta, no es necesario que la energía sea tan alta. Es como decir que hay tanto cromóforo, hay tanta tinta, que a utilizar energías muy altas nos producen este tipo de reacciones, ¿no? Si bien, si el paciente tiene una buena cicatrización, como fue este caso, por lo general ya a largo plazo no va a quedar nada, estas ampollas o estas flictenas no van a dejar ninguna marca permanente, sí es pues esto innecesario que al paciente exponerlo a una evolución de este tipo cuando en las primeras sesiones utilizamos una energía demasiado alta, ¿no? Entonces, la energía puede irse elevando conforme van avanzando las sesiones y conforme vamos dejando cada vez menos pigmento en la piel, sí, pero en las primeras sesiones no es necesario subir tanto la energía, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta es que muchas veces los tatuajes corresponden a que el paciente quería cubrir o tapar algo, ¿no? Es muy común en áreas donde hay cicatrices, por ejemplo. Entonces, a veces ocurre que cuando el paciente se arrepiente, como me pasó con este paciente aquí, ¿no? Por eso siempre es necesario, indispensable tomar las fotos, y estaba esta cicatriz debajo, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a borrar la tinta del tatuaje, inmediatamente nos damos con el área de cicatrización. Entonces, si usamos lo mismo, una energía alta, podría generar que la cicatriz empeore de como era antes de que el paciente se tatúe. Entonces, hay que tener un poco de cuidado cuando los tatuajes se encuentran, pues, sobre tatuaje o tatuaje sobre cicatriz, ¿no? Además, es indispensable, siempre digo yo, trabajar con paciencia, ¿no? Cuando uno a veces está apurado, de pronto pues esto tiene varios procedimientos pendientes y comienza a correr, es donde se dan cosas como, por ejemplo, ¿no? Energías que de repente son muy altas, o áreas en donde hay demasiado overlap, y eso puede haber una reacción mayor en la piel del paciente y puede generar pues discromías, ¿no? Ya de por sí un paciente, mientras más sesiones necesite para eliminar un tatuaje, tiene más riesgo de las discromías.
pero de por sí hay que hacerlo con paciencia, colocar bien un disparo al lado del otro para evitar pues, los grandes overlaps y que no hayan resultados irregulares como este, ¿no? Otra cosa para tener siempre en cuenta es que cuando necesitamos eliminar un tatuaje que da la vuelta a toda la circunferencia de un miembro, vale decir, en este caso pues el tobillo, en el caso de que le dé toda la vuelta a la muñeca o que le dé toda la vuelta al brazo, no podemos en la misma sesión disparar y darle toda la vuelta al miembro. ¿Por qué? Porque vamos a generar tal proceso inflamatorio que puede causar en el paciente un síndrome compartimental, ¿no? Puede haber pues un edema que signifique una disminución considerable en la circulación del miembro inferior, en este caso del pie o de la muñeca, y una mala circulación en la mano. Entonces, cuando enfrenten casos en los que el tatuaje da toda la vuelta, yo normalmente lo que hago es trabajar la mitad de la vuelta o de la circunferencia un día, citar al paciente una semana o 10 días después y trabajar la otra mitad. Y eso consideramos la primera sesión, ¿no? Se le cita después de los 2 meses o al tiempo que se haya acordado y se le realiza pues lo mismo, una segunda sesión dividida en dos, ¿no? Por ejemplo, la mitad izquierda un día y una semana, 10 días después, cuando ha bajado el edema, cuando ya no hay riesgos, la otra mitad, ¿no? Eso es algo que también siempre debemos tener en cuenta. Hay pacientes que tienen reacciones, pues, por ejemplo, en el caso de esta paciente que tuvo un primer tatuaje en esta zona, en esta área inferior de su tatuaje, del que luego se arrepintió y se quiso hacer una figura más grande, ¿no? Y a pesar de que la tinta debajo de esto era oscura, era negra, cuando hizo este segundo tatuaje que tenía ya colores, solo en esta área tuvo una reacción adversa, ¿no? Comienza el prurito, comienza la elevación de la piel, evidentemente el prurito con el estímulo hace que la paciente se rasque y comience a generar más elevación, ¿no? Entonces, una manera de prevenir la reacción inicial adversa es desde ya comenzar con esta crema, con este gel de silicona, Strataderm, que se puede aplicar pues incluso que no se aplica en heridas abiertas, sino más bien en procesos que ya están, donde la piel ya está cerrada, donde ya no hay una exposición, y puede ayudarnos, y me ha ayudado en casos como este, a la reacción inicial, ¿no? A cortar esa reacción que se comenzó a dar en esta paciente en esta área donde ya había tenido un tatuaje previo. Sin embargo, hay otros casos en donde, por ejemplo, y verán que es común que sea con las tintas rojas, hay pacientes que la piel les genera la reacción ya de manera violenta, ¿no? Y en 2, 3 semanas después de la aplicación de la realización de su tatuaje, este paciente comenzó a experimentar ya cicatrices elevadas, el prurito era muy intenso. Entonces, aquí ya lo que necesitamos es dos cosas, ¿no? Una primera indicación cuando hay una reacción adversa a la tinta, una reacción alérgica, es la extracción de la tinta, ¿no? Entonces, ya de por sí se comienza a trabajar en la extracción del color rojo, pero adicionalmente tenemos que ir apaciguando la cicatriz, en este caso queloide, hipertrófica, ¿no? Entonces, utilizamos ya varias herramientas. Un láser de neodimio YAG nos ayuda a quitar la vascularización en la zona. Un láser de tipo Q-switch fraccional nos ayuda a abrir canales, también a mejorar la cicatrización como tal. El láser Q-switch convencional de KTP, que nos ayuda con la tinta roja. Podemos inclusive ayudarnos de infiltraciones de corticoide y, por supuesto, los geles de silicona como el Strataderm, ¿no? Entonces, un manejo ya, digamos, un poco, que tiene que ser agresivo porque esta reacción es agresiva también y puede ir invadiendo inclusive áreas en donde ya no había tinta roja, ¿no? Entonces, para estos manejos también es muy recomendable los geles de silicona, ¿no? También tenemos pues casos en los que el paciente ya de por sí le hicieron una primera sesión en otro lugar y viene con áreas cicatriciales, ¿no? Entonces yo por lo general lo que sugiero en estos casos es primero resolver el terminar de eliminar el tatuaje, ¿no? El primer paso sería las sesiones que corresponda para terminar de sacar esta tinta. Ya de por sí yo utilizo ahora Q-switch fraccional y el Q-switch fraccional me ayuda en parte con el área de cicatrización, pero dejo como último punto el manejo de la cicatriz
ya con un láser fraccional de CO2 o un Erbium Jack, por ejemplo. Sin embargo, durante todo el tiempo de la eliminación del tatuaje, me puede ayudar el gel de silicona Stratamed a ir resolviendo en parte, digamos, el tema de la cicatrización en el área, ¿no? Inclusive en el post inmediato, ¿no? Cuando está recién realizada una sesión de láser Q-Switch sobre la tinta de un tatuaje, como es este caso, ya podemos utilizar el Strataderm, ¿no? Ya podemos utilizar en estos casos para que nos ayude a que la cicatrización sea óptima, el proceso inflamatorio sea menor y, por supuesto, disminuya los riesgos del tratamiento de láser, ¿no? ¿Qué tenemos como nuevos retos, ¿no? Estos famosos BB Glows, ¿no? Que son estos maquillajes color piel, por ejemplo, en el caso de esta paciente que lo hicieron para intentar tapar el área de las ojeras, ¿no? Ese color oscuro que tenía la paciente, y le hacen un tatuaje con un tono aparentemente parecido al de su piel, ¿no? Entonces es un reto nuevo porque no califica, digamos, dentro de los tatuajes cosméticos necesariamente, en donde nos hemos visto, nos estamos enfrentando, porque esto tiene pocos años que está sucediendo, digamos, de manera cosmética, nos estamos enfrentando ya a que este tipo de tintas con la exposición al sol va cambiando, se va oscureciendo, y ya saben lo que va a ocurrir si es que esto tuviera parte de dióxido de titanio, ¿no? Probablemente en la primera sesión o dos primeras, esto se oscurezca primero para luego que recién lo podamos retirar. Entonces es uno de los retos nuevos en cuanto a la eliminación de pigmentos o de tatuajes. Y ya para terminar con esta parte, como digo siempre, esto no es que, si bien me he dedicado en los últimos 12 o 13 años a los tratamientos láser, entre ellos al tema de los tatuajes, no estoy exento de que mi hijo decida un día recibirme con su primer tatuaje, muy bonito por cierto, no es que yo sea un anti-tatuajes, pero siempre sugerirle a los pacientes o a las personas que tengan un poco de cuidado con los colores, sobre todo con el color rojo, que es en líneas generales el que suele generar más problemas, ¿no? Y finalmente, bueno, Clínica de Láser es la clínica donde yo estoy, donde yo trabajo, donde tenemos esta unidad de investigación y capacitación, donde recibimos siempre colegas para ayudarlos con la parte formativa en lo que es los tratamientos con láser, en donde contamos pues con las áreas inclusive para hacer algunas demostraciones, algunas capacitaciones, y cuando digo investigaciones porque también nos dedicamos de cuando en cuando a publicar las cosas que hacemos para que puedan tener el debido sustento, ¿no? Y finalmente aquí la información de contacto que ustedes puedan recurrir cuando deseen para que estemos en contacto y poder ampliar o transmitir todo el conocimiento que ustedes deseen, ¿no? Muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias por la excelente y muy interesante exposición. Fue realmente muy, muy interesante. Y bueno, y ahora, si le parece bien, vamos a pasar a una pequeña sesión de preguntas y Claro que consultas. sí. Yo ya estoy recibiendo algunas aquí, y los invito a los colegas a que en la zona de preguntas y respuestas o del chateo directamente, donde es más fácil escribir, hagan sus consultas. Bueno, voy haciéndole las preguntas que nos llegan de los colegas. Voy a unir dos preguntas en una porque básicamente preguntan algo muy, muy similar, que le preguntan a ustedes si tiene experiencia con láser de picosecond, si tiene algún tipo de experiencia en la remoción de tatuajes con ese instrumento. Sí, permíteme un segundito, por favor, que no estaba conectada la batería de mi computadora. Un segundo, por favor. Sí, por supuesto. Ok, si no ¿Ahora me nos escucha iba. bien? Sí, 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 sí. Sí, 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 no. Bueno, Se bueno, estaba le descargando la repito. batería y nos íbamos a quedar a mitad. Sí, escuché tu Bueno, pregunta, escuché la sí, pregunta, ok, ¿no? bárbaro. A ver, los láseres en picosegundos, vale decir que han acortado pues el tiempo, por una parte,
al emitir yo la energía en menor cantidad de tiempo, causa menos estragos en la piel, es más específico en cuanto al pigmento y la tinta, ¿no? Entonces, esto hace que haya un proceso inflamatorio bastante menor y menos riesgo, pues, de las hipopigmentaciones postinflamatorias. Ha reducido también, como decía, la cantidad de sesiones, ¿no? Entonces, porque de alguna manera ya no, la energía no se dispersa en el área de tratamiento, sino que va específicamente al pigmento, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado a reducir tanto la cantidad de sesiones como a mejorar el aspecto en el que queda la piel después de los tratamientos. Entonces, ya de por sí, digamos, al causar menos estragos, uno diría es menos importante toda esta prevención de la cicatrización en la zona. Sin embargo, como cualquier herramienta, es operador dependiente, ¿no? Entonces, si ponemos parámetros que no corresponden, vamos a tener los mismos problemas que los tendríamos con un láser de nanosegundos, ¿no? Entonces, en realidad las tecnologías no solo van mejorando, sino que hay que irlas entendiendo también, ¿no? Entonces, por supuesto que en la medida de las posibilidades, siempre elegir un láser en la menor fracción de tiempo posible. Y por eso los picosegundos son, por ahora, los que están en la cumbre, digamos, de los láseres Q-Switch, ¿no? Bien. ¿Qué tratamiento recomienda con los BB Glow? ¿Se procura más tinta después de la interacción con el láser? Sí, o sea, el riesgo es ese, ¿no? De que no conocemos. O sea, pasa lo siguiente, ¿no? Me han hecho varios enlaces en vivo y varias entrevistas y cosas respecto a los BB Glow. Y el problema es de que la técnica como tal, que se originó en Corea, que ofrecían pues estos cutis de porcelana y demás, en el camino se coge la idea y en Latinoamérica pues somos expertos en ir adaptando de la manera que más o menos creemos que va a ir mejor. Entonces, BB Glow como tal, de momento ya dejó de ser una técnica específica y se ha convertido o se ha ampliado el panorama a, por ejemplo, algunas micropigmentaciones o realizan pues con diferentes productos estos maquillajes o estos tatuajes color piel. Entonces, en realidad, el primer bache que debemos de librar o el primer obstáculo es el no saber qué utilizan en el paciente, ¿no? Y por lo menos en Perú ocurre que esto se da pues de una manera muy informal, en sitios que de repente pues no son los óptimos, lo cual significa pues que hay que prevenir al paciente que podría ocurrirnos esto de que en la primera sesión se oscurezca. Cuando la tinta se oscurece, si nosotros seguimos haciendo sesiones, a la larga vamos a eliminar el pigmento. Entonces, lo que necesitamos es prevenir al paciente que eso puede ocurrir, ¿no? He tenido oportunidad de tratar 2 o 3 pacientes con estos BB Glows y en uno de los casos no se oscureció. En otro de los casos fue mínimo lo que se oscureció y en uno sí hubo este tono que migra a oscuro, ¿no? Afortunadamente no era un área muy extensa, pero sí la recomendación es la eliminación del pigmento. Si no lo eliminamos, pasa que con el tiempo igual se va a oscurecer, se va a oxidar y puede llegar a eso en la medida que haya sido pues una tinta de dudosa procedencia. Conozco cosmiatras que trabajan muy bien el tema de los BB Glows y en lo que coinciden cuando les he consultado y les he preguntado es en que hay productos, esto tiene tan poco tiempo en el mercado mundial que hay productos pues que todavía conservan una receta secreta de qué componentes le ponen, entonces nos la pone más difícil, ¿no? Hay un colega que agrega, más que pregunta, dice, BB Glow se realiza mediante la técnica de microneedling. Sí, ¿Qué opinas de lo mismo? sí, completamente, pero como digo, por lo menos en Perú ocurre que ya no es solamente esa técnica, ¿no? O sea, ya hay gente que lo hace, pues como hacían un tatuaje cosmético, hacen microblendings y lo llaman BB Glow, entonces ya por lo menos aquí hay que tener un poco de cuidado cuando uno escucha BB Glow, ¿no? Yo digo, es casi como cuando un paciente mal informado dice que le pusieron Botox en los surcos y que todavía siente el bulto, ¿no? Entonces, por supuesto, sabemos que no fue Botox lo que le pusieron.
Y acá un colega pregunta, un láser Q-Switch N de YAG de Ujú. 1000 versus de 2000. ¿En qué es mejor este último? Entiendo que el de 2000. ¿En qué es mejor? Bueno, no he oído de Q-Switch. El neodimio ya como tal tiene una longitud fija que es 1064 nanómetros, ¿no? Entonces, el neodimio jack se puede utilizar en modo Q-Switch, que es esta fracción de nanosegundos, picosegundos. Se puede utilizar en pulsos largos de milisegundos, inclusive algunas máquinas permiten hasta los segundos incluso, pero ya para otras cosas, ¿no? Entonces, no he oído, no conozco a qué se refiere con neodimio de 2000. Eso, en principio, esta, decíamos, recordando un poco la física incluso del colegio, ¿no? La longitud de onda, lo que medimos, estos 1064 nanómetros, es la distancia que hay entre la cumbre y la siguiente, entre una cumbre y otra de la luz, ¿no? De la onda de luz. Entonces, en estos láseres Q-Switch de neodimio, lo que hacen, decía yo hace un momento, es poner un lente que duplica y al duplicar la onda, hace, al haber el doble de onditas o de picos, se reduce a la mitad. Entonces lo convierte en un láser de 532 nanómetros, ¿no? Entonces, no conozco el término neodimio de 2000, ¿no? No sé si de repente es algo que comercialmente lo llaman de esa manera, ¿no? Ok. Una pregunta que refiere un poco más al uso de la silicona. Si puede explicar o contar en detalle qué Ujú. promovió Stratamed luego del procedimiento al haber retirado algún tatuaje, ¿no? Como digo, si nosotros acortamos el proceso inflamatorio, si nosotros mejoramos la cicatrización en un área que de por sí ya venía complicada, ¿no? Recuerden que estamos hablando de las complicaciones en la eliminación de tatuajes, no de lo que convencionalmente, pues, alguien que le va bien con una buena eliminación y no hay nada de estos efectos adversos. Cuando hay complicaciones de por medio, nos conviene que este proceso de cicatrización sea óptimo en el menor tiempo posible, que el proceso inflamatorio no sea muy grande. Entonces ahí es donde entran a tallar en líneas generales cualquier cosa que hagamos para disminuir tanto, digamos, acelerar la cicatrización como disminuir el proceso inflamatorio. Entonces, en mi experiencia me he encontrado con estos geles de silicona que pueden utilizarse, por eso yo sé que hay otras presentaciones, pero por lo pronto son las dos que yo manejo, las que tenemos en Perú, que tienen que ver con la posibilidad de tratar heridas abiertas y procesos en donde la piel está ya intacta, ¿no? Claro. Entonces, si yo voy a generar un proceso, por ejemplo, de ablación con un láser ablativo para escarbar un poco, no sé, la pólvora o la brea en un tatuaje traumático, pues voy a dejar piel abierta y me va a convenir una silicona que se puede utilizar en piel, en heridas abiertas. Si yo voy a hacer mis sesiones convencionales en donde no va a haber gran problema o gran exposición porque no voy a generar ampollas ni nada de eso, pues puedo utilizar la silicona que está hecha para la piel sin heridas, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que me valgo de las dos herramientas, ¿no? Si en algunos casos podríamos, por ejemplo, ¿no? Cuando ya yo hago el tratamiento con láser Q-Switch en modo fraccional, sí o sí abro canales, sí o sí abro digamos, la piel, ¿no? Dejo canales abiertos. Además, estos canales no son ablativos, por lo cual quedan abiertos hasta 72 horas. Entonces, me conviene en estas condiciones utilizar una silicona que pueda absorberse en la piel y que me ayude con el proceso de cicatrización. Entonces, este láser lo uso mucho en los tatuajes que o por el propio tatuaje o por los procedimientos o sesiones anteriores ya dejó una cicatriz, ¿no? Bien. ¿El láser fraccionado también lo ha empleado en borrado para etapa uno o en las sesiones posteriores? Cuando no tenía todavía el Q-Switch fraccionado y ya se hablaba de estas técnicas que le llamaban inclusive R20, ¿no? Que era abrir los canales con los láseres fraccionados, lo probé con Erbium, lo probé con CO2 fraccionado, con ambos, pero yo digo que la cicatriz la dejemos para el final. Primero hay que sacar el pigmento, porque a veces ocurre que si yo aplico un láser fraccional con una energía muy alta sobre la tinta,
la puedo más bien impregnar, ¿no? La puedo llevar más adentro. Entonces, la recomendación sería primero, en la medida de lo posible, quitar lo que quede de pigmento y luego resolver la cicatriz. A veces me ha ocurrido también que cuando comienzo a resolver la cicatriz, encuentro que debajo de esa cicatriz hipertrófica estaba la tinta. O sea, en realidad no se resolvió el tatuaje, sino que debajo quedaba tinta. Ya cuando eso ocurre, pues obviamente se hace alguna sesión o algunas sesiones adicionales para la tinta, ¿no? Acá una colega pregunta si podría explicar nuevamente cómo Ujú, combina el Q-Switch más CO2 o Erbium. ujú. ¿Cuándo es indicado combinarlos y cuál sería el primero? Ya, insisto, primero solucionar el pigmento y el pigmento va a ser con Q-Switch, ¿no? Entonces, yo mostré una foto, probablemente por eso se ha prestado un poquito a la confusión. Mostré una foto en donde un paciente ha tenido una reacción a la tinta roja que ha generado cicatrices hipertróficas, elevadas, queloides, ¿no? Entonces, en ese caso en particular, yo comienzo tratando con láser de neodimio para quitar la vascularización en la zona y ayudar a que el queloide como tal no siga generando más queloide, ¿no? Que ya es una primera cosa que hacemos. Además, en esa misma sesión hago Q-switch fraccional que me ayuda tanto con el pigmento a sacar, remover ese pigmento rojo, como a la propia cicatrización, o sea, también me abre, me ayuda a romper la fibrosis de la cicatriz. Y me ayudo de, bueno, el gel de silicona, por supuesto. Yo mencioné que se podía pensar en infiltraciones. Si no tengo un Q-switch fraccional y quiero ayudar de alguna manera a que esa cicatriz no se siga abultando, puedo ayudarme con infiltraciones también. Y en el caso específico de que ya el pigmento vaya bajando y demás, en las sesiones posteriores me puedo ayudar ya con un CO2 fraccional o un Erbium fraccional, no desde el inicio, ¿no? Como digo, primero pensar en retirar el pigmento y luego pensar en mejorar la cicatrización. Bien. En una misma sesión, ¿se puede Ujú. disparar 2 o 3 pasadas esperando unos minutos? Sí, sí, categóricamente sí, ¿no? Sobre todo con los láseres en picosegundos, en nanosegundos, sí permite porque la energía no va a generar un gran problema. Sin embargo, vuelvo a una de las recomendaciones, de repente no en la primera sesión. En la primera sesión hay mucho cromóforo, hay mucha tinta. Entonces es como que de pronto, pues yo cojo una piedra y la lanzo a un elefante, ¿no? Le voy a pegar de todas maneras. Entonces, conforme hay menos tinta, menos cromóforo, yo sí voy a necesitar o ir aumentando mis parámetros para intentar llegar a esa tinta residual o ojo, no es aumentar, duplicar, triplicar, ¿no? Es ir aumentando progresivamente o dar 2 o 3 pasadas. Entonces sí se puede y se recomienda actualmente con láseres en pico y en nanosegundos, ¿no? ¿Y cada cuánto se hacen las sesiones con el pico segundo? Eh, yo hago que pase cuando menos 2 meses, pero convenzo a la larga al paciente. O sea, un paciente, por decir, me pasa mucho con los que postulan a las Fuerzas Armadas o a la policía, que a veces llegan con relativamente poco tiempo para lograr la eliminación y a ellos les digo que tiene que pasar como mínimo 2 meses, ¿no? Entre una sesión y la otra. Sin embargo, los intento persuadir de que el tiempo sea mayor, 3 meses, ¿no? Si es un fototipo de piel más oscuro, les digo inclusive 4 a 6 meses, ¿no? Para que la piel no se vea, el pigmento de la piel no se vea afectado y al final, como digo, ya llega el momento en el que el láser no discrimina y simplemente va a quitar o va a remover pigmento, ¿no? Ok. En el caso de lo que es recuperación del postprocedimiento, ¿no? Para un Uh -huh. proceso de cicatrización, estos gel de siliconas, ¿durante cuánto tiempo lo utiliza luego del postprocedimiento? Por lo ¿O menos 10 cuánto es días. lo que sugiere al paciente que lo utilice? Por lo menos 10 días, ¿no? Como mínimo 10 días. Ok, Bueno, aplicación una vez al día en el caso de perdón, de Strataderm, y en el caso de Stratamed, esto 2 veces al día, ¿no? bien. Bueno, doctor, creo que esas fueron todas las preguntas hasta el momento. Realmente ha sido muy interesante. Recibo comentarios muchas gracias por la exposición, muy didáctico. Se ve que tiene perfil docente porque realmente lo he explicado muy bien.
Así que, bueno, le agradecemos mucho haber estado esta noche acá con nosotros y haber compartido su experiencia y todo lo que ha vivido a lo largo de su experiencia. No, Espere, encantado, encantado como siempre. para no ser mal sabe que tenemos muchos médicos de Brasil que nos están Sí, 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 sí. escuchando y me llega una pregunta ahí en portugués Ok. y pregunta si los láseres son intercalados, los geles son intercalados con láseres y si los usa durante las sesiones, mientras se Eh, está aplicando el láser. no, durante la sesión no, pero en el inmediatamente después sí, ¿no? O sea, Ok, digamos lo que dejo apenas termina la sesión sí es gel de silicona, ¿no? bien. Bueno, Entonces, perdón. Sí, perdón, sí, a veces yo tengo en cabina, ¿no? Stratamed. Entonces, si usé sobre todo un Q-switch fraccional, aplico una primera capa y el paciente le doy la indicación para que use su producto, ¿no? bueno. Ujú. Bueno, disculpa a todos que estábamos cerrando y justo no quería dejar de atender la consulta. Bueno, doctor, ahora sí, muchas gracias, buenas noches a todos, a descansar, a cuidarse y que estén bien y buena semana para todos. A ustedes, gracias por la invitación. Chao, gracias.